Hola, buenas tardes y buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy a este webinar, donde vamos a desarrollar el tema de lo que es ciberseguridad en Smart Cities. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro partner Wellness Tech Group, en donde nos acompaña el señor Ismael Morales, que es Technical Cybersecurity Manager de la empresa. Yo quería aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes que Consein lleva ya más de 3 años con esta iniciativa de lo que son ciudades inteligentes. En este tiempo hemos podido conformar un equipo de trabajo de especialistas en cada una de las áreas que conforman lo que es una ciudad inteligente. Somos aproximadamente unas 15 empresas con más de 80 soluciones que nos hemos juntado precisamente en esta iniciativa que hemos denominado Smart City. Es un ecosistema de soluciones. Estas experiencias de todas estas empresas principalmente se ha llevado a cabo en España y en otras ciudades europeas. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en tema entonces de las ciudades inteligentes. Como antecedente de las ciudades inteligentes, como antecedente de las ciudades inteligentes, tenemos que dos fenómenos que se dan al mismo tiempo. Un primer fenómeno que tiene que ver con la sobrepoblación mundial. Somos 7 billones de personas en el mundo, donde prácticamente más de la mitad, el 60% de las personas viven en las ciudades. Estamos hablando de también inclusive una proyección en los próximos 10 años en donde más de 5 billones de personas vivirán en ciudades. Estamos hablando de 60, 70% de la población, inclusive en los países latinoamericanos, esto es mucho más dramático, 80, 90% de la población viviremos en las ciudades en los países latinoamericanos. Debemos decir también que las ciudades ocupan el 3% de lo que es la tierra, ¿no? El territorio de lo que es el globo terráqueo, ¿no? Consumimos entre el 60 y el 80% de la energía, en donde y emitimos el 75% de lo que es el CO2. Esto es un gran reto para todos los gobernantes y los habitantes, ¿no? Ya que tenemos problemas de agua dulce, de aguas residuales, de salud pública. Y debemos contar inclusive lo que es la contaminación. Hablamos que para el 2016 el 90% de la población no respiramos el aire adecuado según la Organización Mundial de la Salud, donde provocó aproximadamente unos 4.2 millones de muertes por contaminación. Entonces, podemos concluir que somos seres urbanos, dejamos de ser seres rurales en el 2007 y hay una tendencia de ser cada vez más urbano. Este es el primer fenómeno. El segundo fenómeno se centra en lo que es la hiperconectividad. Hablamos de más de 50.000 millones de dispositivos conectados para 7 billones de habitantes. O sea, estás hablando de casi 7 dispositivos por habitante, ¿no? Y estamos hablando que esto es en el 2020. O sea, que somos seres digitales. Y lo cual nos permite poder interconectar también todos los ámbitos. O sea, podemos interconectar, que ahora lo trabajamos en silo, podemos trabajar de manera horizontal todos los servicios públicos que hay dentro de una ciudad y conectarnos precisamente con el ciudadano. Entonces tenemos la superpoblación y la hiperconectividad que convergen pues en estos momentos. Por lo cual, nuestras expectativas como ciudadanos cambian. O sea, nosotros queremos tener nuestros servicios en el teléfono. Somos digitales y que no queremos movernos a hacer digamos, todas las tareas. Queremos que más bien poder trabajar desde un solo punto, desde un solo dispositivo y poder hacer todo lo que tenga que hacer ahí de manera digital. Eso es lo que queremos hacer. Y por el otro lado, entonces, como consecuencia, podemos decir que el gobierno debe empoderarse también con herramientas digitales para poderse conectar por los mismos canales con ese ciudadano, por un lado. Por otro lado, tiene que incorporar tecnologías digitales
al trabajador gubernamental para que pueda, comunicarse por el mismo medio con los ciudadanos y entre dentro de una estrategia de colaboración dentro del propio ámbito en el cual trabaja. Y por el otro lado, tiene que asegurarse que los servicios que presta a la comunidad lleven tecnología, podamos nosotros digitalizar esos servicios, agregar componentes digitales a los servicios que prestamos al ciudadano. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como CONCEIN? Como les comenté, creamos este ecosistema de servicios que denominamos Smart City, que comienza desde antes de la tecnología, porque cuando hablamos de ciudades inteligentes no es solamente la aplicación de tecnologías, esto parte desde antes. Esta transformación digital que debe ocurrir en las ciudades debe ser pensada primero en los valores, en la creación de una visión, de una estrategia y de un liderazgo que debe llevarse para provocar ese cambio. Y entonces sí poder incorporar las tecnologías que nos van a ayudar a alcanzar esa visión. Entonces, nosotros, de alguna manera, nuestros servicios precisamente se enfocan ahí. Si nosotros hablamos de estos valores, nosotros podemos precisamente sacar o apoyarnos en lo que son las ODS, ¿no? En lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son muy válidos. Esto es algo que promulga las Naciones Unidas y con un foco a 2030. Entonces, tenemos ahí 17 objetivos que conseguir, de los cuales al enfocarnos en lo que son las ciudades inteligentes, podemos conseguir 11 de ellos. De hecho, el objetivo número 11 tiene que ver con ciudades inteligentes. Entonces, podemos definir cosas como ciudad sostenible, abierta, eficiente, digital, y de ahí entonces sacar una visión, ¿no? Que tiene que tener un proyecto futuro, que aproveche sus activos como vectores de desarrollo para poder alcanzar ese modelo urbano, poder generar esa visión donde haya una planificación, donde haya un liderazgo. Por lo menos la ciudad de Valencia, en España, se define como su objetivo como conseguir una ciudad más sostenible, tecnológica, conectada, social y participativa, que mejore la calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos y visitantes. Entonces, esto tiene mucho poder, y desde ahí que definir pues un objetivo de ciudad bajo estos términos está precisamente desarrollado por gobierno, sector privado, sociedad civil, por todas las personas. No es del gobierno, entonces es algo que pertenece a todos. Entonces, crear una visión como la que crea Palo Alto, en donde dice construir y habilitar una ciudad digital. Entonces, estos son los términos previos para poder darle paso a la tecnología. Y esto es lo que nosotros hacemos precisamente en el ecosistema. Primero definimos ese plan urbano, donde generamos ese plan, donde apoyamos a generar esa visión, ese Big Data que también vamos a compartir con la sociedad para que todas las personas puedan involucrarse y crear una nueva economía digital, tener un pensamiento del siglo XXI digital y no como siglo XX, donde nos enfocamos en la parte ya física, estructura, ¿no? Y entonces, una vez que contemos con este plan, entonces sí podemos hablar de los diferentes ámbitos donde nosotros podemos aplicar las tecnologías con las soluciones del ecosistema, sobre el medio ambiente, un gobierno participativo, transporte, en donde podamos controlarlo, entenderlo, tener una ciudad segura, proactivamente trabajada. Por supuesto, trabajar la energía y manejar esa transición hacia energías limpias, en donde nosotros podamos evolucionar y ser menos contaminantes, trabajar el tema de la limpieza, aplicar todas estas tecnologías a un concepto de turismo, de universidad, de agro, que es tan importante hoy día, donde los países, las ciudades tienen que ser autosuficientes en la generación de su propia alimentación, y la tecnología puede apoyar en hacerse más productiva. Y por supuesto, tener toda una gestión centralizada de todo lo que ocurre en la ciudad. Y como punto principal, por supuesto, el tema de la ciberseguridad aplicada a todos los ámbitos que desarrollamos dentro de la ciudad para generar la confianza que necesitamos. Entonces, nosotros tenemos todas estas soluciones protegidas por la ciberseguridad, que es precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy.
Le doy paso entonces al señor Ismael Morales, que es el Technical Cybersecurity Manager de Wellness Tech Group. Muchas gracias, espero que disfruten y que sean participativos. Adelante, Ismael. Buenas, ¿qué tal? ¿Me veis por la pantalla o se comparte Adelante, pantalla? Ismael, perfecto. Audio y ¿Sí? video, perfecto, adelante. Perfecto, muy bien. Pues nada, pues primero, bueno, agradecer a Consein por darnos este huequillo y hablar de cosas tan interesantes, por lo menos para todos los que estamos metidos en la ciberseguridad, ¿no? Que siempre somos muy apasionados de ciberseguridad, pero a veces cuando nos salimos un poco del ámbito ciber y vamos un poco a la población más general o personas que se embarcan en que tienen otros ámbitos, ¿no? Entonces ven un poco la ciberseguridad como algo a veces mágico, a veces no se sabe exactamente cómo funciona. Entonces, bueno, simplemente quiero un poco aterrizar, ayudaros a aterrizar cómo se podría o cómo se implementa, ¿no? Y la importancia de la ciberseguridad en entornos de Smart Cities, ¿no? Por otra parte, bueno, nosotros trabajo en Wellness Tech Group, hemos lanzado además recientemente pues una nueva marca de ciberseguridad que es la de Iris Sentinel y lo comento un poco para que veáis también un poco el foco que se está haciendo últimamente, la demanda que hay y bueno, y el offering que se está empezando a hacer sobre temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, por entrar ya un poco en más detalle, os voy a hablar un poco de lo que sería el contexto de lo que es Smart City, ciberseguridad en Smart City, el ecosistema en el que nos encontramos, la evolución de los ciberataques y bueno, y la solución que se puede proponer, ¿no? Como contexto, sí que es cierto que ya Antonio también nos ha dado una visión bastante amplia y de lo que serían las Smart Cities, qué ecosistemas nos encontramos, ¿no? Pero bueno, simplemente quiero nombrar aquí una definición, ¿no? que pienso que puede ayudar mucho porque a veces pensamos que las Smart Cities pueden ser como ciudades futuristas de dentro de muchísimos años, ¿no? Pero realmente ya casi cualquier ciudad tiene algún elemento de Smart City. Entonces, aquí un poco por citar, ¿no? la definición sería como que ser una Smart City significa pues, utilizar todas las tecnologías y recursos disponibles de una manera inteligente y coordinada para desarrollar centros urbanos que estén integrados, sean habitables y sostenibles, ¿vale? Aquí pues metemos muchos conceptos y en el que principalmente tenemos tecnología y recursos, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Pues podemos tener iluminación inteligente, una gestión de residuos inteligente, de parkings, de beacons, de cámaras. Tenemos muchísimos elementos sensorizados, muchos dispositivos que tratan esos datos y lo envían pues a centros de procesamiento de datos de las propias ciudades, a la nube o a cualquier sitio, ¿no? Entonces, todos esos datos ya se están generando y se están utilizando para mejorar los servicios de las ciudades, ¿no? Y claro, ¿esto qué ocurre? Que también tenemos que tener en cuenta que las ciudades pues, son especialmente vulnerables por lo que he comentado de los servicios que ya dependen de las tecnologías, ¿no? Luego también los sistemas tecnológicos actuales pues también son bastante complejos y claro, y es bastante difícil saber a qué grado de exposición tenemos en las ciudades y de esa manera pues cómo poder controlar eso a nivel de ciberseguridad, ¿no? Entonces, claro, si vamos exponiendo y vamos agrandando esos dispositivos o cualquier objeto conectado, al fin y al cabo, pues tenemos que tener algún tipo de control para saber si realmente tenemos alguna vulnerabilidad en algún punto, ¿no? Y claro, entonces, normalmente estas ciudades pues pueden que no estén preparadas para enfrentar la ciberamenaza porque, bueno, falta algún tipo de estrategia de ciberseguridad más a nivel general
No tanto quizás a lo mejor a nivel de dispositivos o a nivel de plataformas. Algunas veces puede haber entornos muy ciberseguros, pero solo en alguna parte de lo que sería la cadena completa. Y entonces, bueno, queremos dar un poco la visión de una ciudad al completo, ¿no? Con todos sus servicios, que sea cibersegura. Entonces, bueno, en que el ecosistema, pues un poco, como ya ha comentado Antonio, pues tenemos ciudad segura, tenemos ciudades eficientes, tenemos también lo que se llaman, por lo menos en España, lo llamamos destinos inteligentes, ¿no? También muy orientados al turismo. También tenemos no solo ciudades, sino también campus e industria 4.0. Como veis, lo centramos en Smart Cities, pero realmente son cuando queremos decir que tenemos objetos conectados, ¿vale? Todo lo que conocemos como el Internet of Things, y esto pues puede ser una ciudad, y en este caso pues lo vemos claro, pero también puede ser eso, un campus, puede ser ya la industria también está orientando a IoT. Entonces, bueno, queremos matizar de que al final son muchos objetos conectados entre sí, que procesan datos y envían datos a algún sitio para tomar mejores decisiones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en una ciudad? Pues iluminación inteligente, smart grids, los problemas que podemos tener, pues cortes de servicio, captura de datos de contadores, se pueden alterar datos de consumo y, bueno, generar pérdidas económicas. Esto en general, ¿no? Si de alguna manera hay algún tipo de ciberataque. En sistemas de transporte, pues incluso se pueden causar accidentes, embotellamientos, los paneles de mensajes de carretera, pues también que puedan cambiar los mensajes. A nivel también de administración, pues bueno, toda la administración también se está convirtiendo en administración electrónica, ¿no? Pues también, de alguna manera, ahí pues están todos los datos de ciudadanos, tenemos que tener muy en cuenta también la privacidad de los ciudadanos. Luego también, si incluimos la parte del sector salud dentro de la ciudad, pues también hay también muchos dispositivos ya conectados que se pueden manipular, puede haber algún tipo de sabotaje en algunas máquinas y bueno, y puede incluso generar riesgos en este caso de muertes, ¿no? Y bueno, y otro sector, ¿no? O otra parte del ecosistema que también puede verse influenciado por un ciberataque y que puede causar bastante daño, ¿no? Pues serían pues las plantas de tratamiento de agua, ¿no? El tema de distribución de agua o incluso alteración de químicos. Y esto, bueno, esto puede causar pues bastantes problemas de incluso salud en la población. Y también, bueno, todo esto puede incluso, depende del sector, pero también se puede incluir dentro de las infraestructuras críticas, ¿vale? Que esto incluso ya en las ciudades pues tiene consecuencias a nivel pues hasta geopolítico, ¿no? Y bueno, y quiero también pues explicaros un poco cuál ha sido la evolución de los ciberataques, ¿no? Y si nos encontramos en un punto en el que ya se estén atacando ciudades. Entonces, un poco por empezar, el primer virus, ¿no? Que sería, o primer malware, ¿no? Así conocido oficialmente, pues del 82, me parece que era, el LK Cloner. Luego empezaron, pues, también los virus o el malware que se transmitían a través de mensajes de correo electrónico, el famoso I love you, que además ahora ha cumplido, creo que 20 años, hace poco. Entonces, bueno, si vemos que desde hace 20 años entraba malware a través de correo electrónico y se sigue ocurriendo, ¿no? Con el tema del phishing, ¿no? Que se llama, que sería pues el capturar las contraseñas de algunos servicios, engañando a los usuarios o la instalación de malware, ¿no? En este caso. Pues bueno, llevamos ya bastantes años luchando contra esto. Luego tenemos pues las botnets también que fueron pues un boom hace unos años, y luego pues el ransomware, ¿no? El ransomware que al final es pues secuestrar los ordenadores, cifrando todos sus ficheros, todo su contenido y pidiendo un rescate para el descifrado de esos ficheros, ¿no? Como el ransomware
probablemente lo conoceréis todos, o si no lo conocéis, al final es uno de los malware que más dañinos, ¿no? y que está teniendo más impacto en la población. Podemos ver una evolución pues desde el primer ransomware conocido es desde el 89, ¿vale? Que no estamos hablando de ayer, sino lleva también bastantes años con nosotros. Y bueno, y vemos un poco la evolución de que hay muchas familias que siguen, pues familias de malware, de ransomware, que siguen afectando a la población, a ciudades, a empresas y bueno, es un tema bastante caliente en el tema de ciberseguridad y es importante que tengamos en cuenta que claro, un ransomware en un ordenador de un ciudadano causa un daño, en una empresa causa también otro tipo de daño y en una ciudad pues puede causar otro tipo de daño que no es que sean peor o mejor, sino que tenemos al menos que saber qué impacto puede causar si esto nos ocurre a nosotros, ¿no? Luego, un tema que quería poner sobre la mesa, ¿no? Ya que hablábamos de dispositivos conectados, de temas de IoT, por ejemplo, en 2016, pues una botnet muy conocida se llamaba Mirai, pues fue un poco como el primer ataque a gran escala en el que se utilizaban dispositivos hackeados, dispositivos que estaban conectados a la red, pero de manera insegura. ¿Qué es lo que consiguieron los ciberdelincuentes? Pues consiguieron entrar en routers, en cámaras de videovigilancia, en webcams, en una serie de dispositivos que no estaban correctamente securizados y lanzaron ataques contra los DNS, ¿no? de los principales proveedores de servicios de Internet, como puede ser Netflix, Twitter, PayPal, Spotify. Tuvieron bastantes problemas, incluso llegaron a estar caídos un tiempo, indisponibles, porque, bueno, que sepamos un poco que la evolución también ha ido a que cada vez hay más dispositivos. Ya Antonio comentó antes los de miles de millones, ¿no? de dispositivos que hay. Y claro, esto ya complica un poco el qué tipo de redes se pueden generar a nivel de ciberdelincuencia teniendo tantos dispositivos en su control para perpetrar ciberataques, ¿no? Luego también nos encontramos con muchas brechas de seguridad que se pueden encontrar por bases de datos en Internet, por Deep Web, Dark Web. Incluso, bueno, se publican quizás en Twitter o en sitios más públicos para también pedir luego, a lo mejor lanzan algún tipo enseñan una parte, ¿no? de esas bases de datos hackeadas y luego para sacar a un mejor postor para que les pague por el resto, ¿no? Todo esto lo estamos viendo con temas de ciberdelincuencia y simplemente os quería mostrar pues, una página web que podéis entrar que es bastante interactiva y donde podéis ver que creo que hay registros desde 2009 aproximadamente y no se ven tantas brechas de seguridad y ahora pues vemos muchísimas, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos da una idea de que casi ninguna organización, empresa se salva, más que nada porque hay ataques también muy masivos que no están dirigidos y otros ataques que sí van dirigidos a organizaciones concretas, ¿no? Algunos casos, y os quería mostrar también algunos casos ya de ciberataques a la Internet de las cosas, ¿no? Podemos ver que hay coches conectados, por ejemplo, a Chrysler incluso hay un vídeo en el que hay unos hackers que a un periodista en directo pues es capaz de manipular incluso los frenos, la aceleración, porque había un fallo, ¿no? de software en el sistema de entretenimiento, ¿no? del coche. Entonces esto también nos hace pensar de si realmente estamos conectando cosas o si estamos securizando realmente las cosas que estamos conectando a Internet. Bueno, hay un ejemplo también de imágenes de TAC, ¿no? de los escáneres en los hospitales que también pueden ser alterados, ¿vale? Esto es una publicación de una universidad en el que pudieron modificar imágenes y los médicos no sabían si estaban modificadas o no, ¿vale? Menos mal que fue un experimento, pero ya sabemos que puede llegar a hacerse algún tipo de ataque o incluso para pequeños aviones. Aquí lanzó pues, el Departamento de Ciberseguridad de Estados Unidos, lanzó una noticia de que se podían alterar los distintos sensores de un tipo de aviones.
incluso, bueno, ya podemos ver los teclados y ratones inalámbricos, incluso vemos, a lo mejor no tanto aquí o en Latinoamérica, pero bueno, a lo mejor sitios más de Asia, temas de frigoríficos conectados, vemos incluso, bueno, contadores inteligentes, ya hablamos de redes eléctricas que también pueden ser vulnerables. También empezamos a ver casas, pisos, ¿no? que tenemos cerraduras inteligentes que se abren con el móvil, ¿vale? O bueno, aquí otro ejemplo, ¿no? De unos patinetes eléctricos que aquí, por ejemplo, en España pues estaban muy de moda también, y bueno, que también pueden ser vulnerables. Básicamente un poco por daros una idea de que todo objeto conectado al final puede ser vulnerable. Es cierto que la ciberseguridad pues nunca puede ser 100% segura, ¿no? Nunca podemos asegurar algo al 100%, pero sí podemos mitigar muchísimos riesgos si lo analizamos, ¿no? Y aquí, bueno, os pongo ya casos incluso de ciberataques a ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Johannesburgo, en julio de 2019, pues gran parte de la ciudad se quedó sin luz, ¿vale? Porque el proveedor de electricidad le metieron un ransomware en su sistema y había personas, ¿no? que tenían que pagar la luz y no podían hacerlo, entonces le cortaron las luces. Luego, pues en Estados Unidos, tanto Lake City, Riviera Beach y Baltimore, pues también tuvieron un ciberataque muy, muy importante en el que las ciudades, todos los servicios de las ciudades quedaron paradas, pedían rescates con grandísimas sumas de dinero y bueno, entonces aquí estamos viendo que ciudades incluso bastante grandes o que deben de tener una seguridad bastante importante, puede ser que hayan descuidado algún aspecto de la ciberseguridad o también los ciberdelincuentes, como vemos, también van buscando objetivos ya sea de alguna que se lo ha encontrado o ya sea porque esté dirigido. Todo esto tenemos que tener en cuenta pues todos esos riesgos a los que nos enfrentamos, ¿no? Y securizar esa parte, ¿no? ¿Qué solución proponemos, no? Nosotros proponemos una solución que incluya, pues, primero una auditoría sobre la Smart City, ¿vale? Luego plantear estrategias de ciberseguridad y lo que es la resiliencia, ¿no? Para tener una ciudad resiliente. Y todo ello, pues, soportado por una monitorización continua. Esta monitorización continua, pues, es tener muy claro, pues, todos esos datos que están generando los sensores, que pasan por redes de comunicaciones, que pasan a plataformas que están en la nube o que están en las propias ciudades. Y todo eso, pues, de alguna manera, tener controlado todos los aspectos de ciberseguridad en todos los elementos, ¿no? de la cadena. Y como centrándonos, pues lo que sería el tema auditoría, pues sería pues analizar normativas, compliance sobre lo que se llama el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, que tenemos en Europa, que es extensible también a otros países y que son equivalentes, ¿no? Luego también las ISO 27001, las NIST, unas normas también que tenemos sobre ciudades inteligentes. Luego también análisis también de los sistemas, de los sistemas IT, ¿vale? Igual que hemos hablado de IoT, pues también lo que serían los sistemas más típicos, ¿no? Que podemos encontrar los servidores, comunicaciones sobre servidores, PCs de usuarios, portátiles, etcétera. Luego tener muy claro las áreas críticas de las ciudades, ¿vale? Porque las ciudades, como veis, pues pueden tener un grado de exposición muy grande porque tienen muchos servicios, pueden tener muchos dispositivos IoT, distintas redes, distintos proveedores. Pues todo esto, identificar realmente qué es más crítico que otra cosa, ¿no? En las propias ciudades. También pruebas sobre la seguridad de las tecnologías. Smart, ¿no? Lo que ponemos de sensores, también temas de manipulación física incluso, verificación de la parte de proveedores, de gestión de activos, incluso también el modelado de amenazas, ¿vale? Cuando llegamos a una ciudad, y como os comento,
así en abstracto, pues podemos decir, es que amenazas pues puede haber muchísimas, ¿no? Pero realmente esas amenazas se pueden modelar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues aquí os ponemos un ejemplo, ¿no? Que sería a través de árboles de ataque, en el que, por ejemplo, ponemos un objetivo en el que, digamos, un ciberatacante pues quiere recabar imágenes de cámaras de seguridad, ¿no? Que tenemos. ¿Y eso cómo consigue un ciberdelincuente llegar a eso? Pues eso se puede modelar según las fases, las superficies de ataque e incluso llegar a qué vulnerabilidades buscarían, que es la parte más concreta y más técnica, los ciberdelincuentes para explotar y llegar a obtener esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, igual que decimos este ejemplo, podrían ser, una vez identificadas las áreas más críticas de la ciudad, pues presentar todos los objetivos de ataque y modelar esas amenazas, ¿no? de manera ordenada, ¿no? Luego también tenemos en cuenta pues, lo que sería la parte estratégica, en el que tendríamos que diseñar una estrategia de ciberseguridad de acuerdo a las prioridades y objetivos de las ciudades. Es decir, no sería coger una serie de proyectos estándar y proponerlos, sino depende del objetivo de la ciudad. Cada ciudad tiene distintas necesidades, pues desarrollar una estrategia de ciberseguridad que esté alineada con esos objetivos. Luego también, pues, gestionar la seguridad de los activos e incluso, bueno, formación, training de empleados sobre ciberseguridad. Porque no olvidemos que al final, aunque tengamos iluminación inteligente o una gestión de residuos inteligente, por detrás hay también operadores, hay personas que se conectan a los sistemas para, pues, configurar esos dispositivos, para manipular esos dispositivos en remoto. Entonces, bueno, si también formamos a esas personas para que mitiguemos más riesgos sobre la ciberseguridad, pues entonces mitigamos mucho de esos riesgos y es súper importante, no solo en las ciudades, sino ya hablamos extendiéndolo a cualquier organización, ¿no? Porque aquí un poco que quería reflejar que hay vectores de ataques muy difíciles, ¿no? de mitigar cuando eres una organización objetivo o una empresa objetivo, con ciberdelincuentes muy motivados, con muchos recursos, que aún así se pueden mitigar. Pero hay otros tipos de ataques que, como comenté antes, no están tan dirigidos, pero sí se pueden mitigar de manera muy, muy sencilla y simplemente teniendo algo de formación, ¿vale? Y luego, pues por último, pues que la ciudad pues, sea resiliente. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues desarrollando y probando planes de contingencia, realizando y teniendo gestión de vulnerabilidades y actualizaciones, tanto de tecnológico como de recursos y como a nivel de procedimientos, ¿no? Y bueno, y unos servicios gestionados de ciberseguridad. Esto puede ser proporcionado por las propias ciudades, pero normalmente las ciudades externalizan los servicios. Entonces, bueno, pues de alguna manera tener controlado todo lo que es la seguridad de la ciudad y bueno, y con esa gestión de vulnerabilidades, actualizaciones y con esos planes de continuidad o de contingencia, ¿no? Nosotros, bueno, pues tenemos una plataforma, ¿vale? Que está proporcionada en su hosting y en sus servidores, pues lo tenemos en Microsoft, en Azure o en Azure, ¿vale? Y bueno, la plataforma horizontal pues sería denominada Maya y bueno, ahí tenemos pues las distintas verticales, ¿no? Aquí, bueno, vemos un gráfico un poco de todas lo que serían los dispositivos, esos dispositivos IoT que hablamos, con las distintas maneras de comunicarse, ¿no? con la ciudad, para proporcionar esos servicios que se gestionan a través de esas verticales, tanto de iluminación inteligente, de gestión de residuos, etcétera. Aquí, bueno, pues queremos incidir en que también tenemos una vertical concreta de ciberseguridad en el que estamos pues viendo cómo están las amenazas atacando a la ciudad en tiempo real o si puede haber algún tipo de vulnerabilidad o algún problema, ¿no? Y bueno, aquí os presento esto es una slide de lo que sería el producto, ¿vale? De la parte de la vertical de ciberseguridad y os voy a mostrar un poco
aquí, ¿vale? Pues de qué estaríamos hablando, ¿no? Imaginaos, bueno, pues que tenemos pues muchos servicios muchos dispositivos en las ciudades, como hemos visto, y bueno, poder tener, perdón, que se me ha acabado la sesión, eso también es un tema ciberseguro, ¿vale? Eso es un tema para cerrar las sesiones y que hay que ir teniendo en cuenta, ¿no? En todos los servicios que tengamos a nivel electrónico. Bueno, ya me he logueado, ¿vale? Simplemente mostraros, pues eso, una demo de lo que sería una ciudad en la que, bueno, si tenemos muchos dispositivos, imaginaos, pues aquí tendríamos, pues, tanto un mapa de amenazas, de ataques que están recibiendo los dispositivos, como imaginaos, pues, no tanto una ciudad, imaginaos incluso una empresa también que tenga muchos dispositivos por distintos países, ¿vale? Todo eso se pueden pintar en mapas, ¿no? Y ver un poco qué anomalías podemos ir encontrando a nivel de ciberseguridad, ¿no? Pues podemos tener, pues, como unas amenazas potenciales en el que podemos estar monitorizando y qué es lo que puede estar ocurriendo y, por ejemplo, bueno, pues password que se han craqueado o ya temas muy técnicos, ¿no? A nivel de comunicaciones que están intentando interferir o se está intentando introducir algún sensor sobre la red de comunicaciones de esos dispositivos. Es decir, tener un poco en cuenta todas las amenazas que están ocurriendo en los dispositivos y en tiempo real, ¿no? Luego, pues tener también desviaciones a nivel de datos que se estén enviando. Siempre que vemos algún tipo de desviación, pues puede ser un problema del dispositivo, puede ser que ese dispositivo haya sido hackeado, esté alterado, ¿vale? Luego tener, por ejemplo, pues también otro pequeño panel de control donde encontremos, pues, quién se ha logueado, quién ha accedido a eso, a cada uno de los dispositivos o de los gateways o de cualquier servidor o todos los puntos que pueden ser vulnerables de lo que estamos hablando de toda la parte de la ciudad, ¿no? Y luego, bueno, pues también podemos ver, pues, qué protocolos se están utilizando, podríamos ver desviaciones también en los tipos de protocolos, ¿no? Bueno, esto simplemente es por mostraros algunos ejemplos, ¿vale? De lo que sería la parte ciudad y bueno, y eso podemos llegar a más detalle, ¿no? Pero podríamos ver temas por IPs, por aplicaciones, por bytes. Es decir, esto ya sería más la parte que verían los especialistas de ciberseguridad, pero podríamos ver eventos, informes, bueno, y esto un poco de la parte de llegar desde el dashboard, ¿no? De cuando a un especialista en ciberseguridad diga, bueno, aquí pasa algo raro, pues también podríamos de alguna manera, pues entrar ya en el detalle, entrar en los dispositivos y ver realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y bueno, podríamos generar alertas, temas de monitorización de redes, etcétera. Entonces, simplemente, bueno, quería exponeros pues esa parte de demo de lo que sería una Smart City, pero que podríamos hablar un poco, como ya ha comentado Antonio antes también, toda la parte del ecosistema en distintos ámbitos, ¿no? Podríamos eso, hablar de campus, hablar de destinos turísticos inteligentes, ¿vale? Y todo ello, pues tener, y estamos viendo pues esa demanda de algunas ciudades y de algunas organizaciones que precisan de este tipo de productos para realmente ver qué es lo que está ocurriendo en sus redes, ¿no? En sus redes, en su dispositivo y a nivel de ciberseguridad global, que normalmente se encuentra un poco aislado de distintas partes, tanto, por ejemplo, administración electrónica, eso va por un lado, luego está la parte de innovación, de la gestión de la innovación, que a lo mejor se lleva por otro lado. Entonces, de alguna manera, unificar todo ese ecosistema que ya podemos denominar como Smart City y tener pues todos los eventos controlados, todos los dispositivos controlados, cualquier vulnerabilidad que vaya apareciendo, para hacer ciudades pues más seguras, ¿no? Y más ciberseguras. En principio, por mi parte, ya está. Entiendo que, bueno, si
¿Queréis realizar preguntas? Estoy, bueno, a vuestra disposición, ¿vale? Para responderla. Bueno, Ismael, yo quería apoyar un poco pues tu intervención, ¿no? Porque Sí. definitivamente así como tenemos sistemas para darle seguridad física a las ciudades, también tenemos que contar con sistemas de ciberseguridad, precisamente porque estamos en esa unión del mundo físico con el mundo virtual. Entonces es necesario, como tú bien lo mencionas, de hablar de la palabra mitigar, porque siempre convives con ella. Lo que siempre vamos es a atacar el efecto que esto pueda causar. ¿Tú crees tú, Ismael, que ahora pues con la salida de las redes 5G, esto agrava un poco el tema de ciberseguridad? Sí, al final, evidentemente, las redes 5G pues harán que, bueno, se puedan proporcionar mejores servicios, pero claro, siempre que de alguna manera entra una tecnología, pues hay que tener en cuenta pues toda la parte de ciberseguridad, ¿no? Hay veces que simplemente pensamos que por contratar a un proveedor de cualquier ámbito en ciberseguridad, ya tanto sea un dispositivo como una plataforma, como cualquier cosa, eso ya a veces es seguro por defecto, pero evidentemente eso tiene mucha seguridad si hay una empresa detrás importante o si hay una plataforma detrás importante, pero hay que ajustar también todos los puntos especiales de esas ciudades en concretas, ¿no? Esto lo podemos ver simplemente en el que si nosotros contratamos ya, no solo a nivel de IoT, ¿no? Si contratamos un servidor, ¿vale? Decimos, vale, eso ya está súper seguro, pero si yo como contraseña le pongo admin, ¿vale? O cosas así, ¿no? O los propios routers, ¿no? Que a veces vienen así, ¿no? Y es lo que ocurre, al final, si todo lo dejamos por defecto, ¿vale? Normalmente hay manuales para securizar los sistemas, los dispositivos. Entonces, claro, si vamos dejando cosas por defecto, por descuido, porque no se revisa o porque no hay un procedimiento claro, entonces, claro, eso ya ya puede ser hackeado. Entonces, si no miramos eso, simplemente a lo mejor lo que he comentado, ¿no? El contratar eso y ya está, ya estoy seguro, no. Realmente tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener tecnología, tenemos que tener personas, si no son internas, pues tener personas externas, expertos en temas de ciberseguridad. Y sí, vamos, lo que has comentado, al igual que tenemos en cuenta ya pues muchos temas a nivel físico, pues ya con todo lo que es la tecnología en general, todo se conecta desde el propio dispositivo hasta el servicio que esté utilizando pues un ciudadano en su móvil, ¿vale? Por ejemplo, o los datos que se traten de los propios ciudadanos en las plataformas, pues todo eso, evidentemente con llegadas de nuevas tecnologías como el 5G, pues hay que seguir teniendo en cuenta, ¿vale? Y no solo por la parte de 5G, sino hay muchísimas tecnologías, tanto de LoRa, de Narrowband, de Sigfox y tal, que al final tenemos que cada una tiene sus peculiaridades y tiene sus implementaciones y se despliegan de una manera en cada ciudad, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Ok, excelente. O sea, yo lo que recomendaría es que siempre se hiciera auditorías, por lo menos periódicas, porque definitivamente el tema de la seguridad es un tema, no es una foto, es una película, es algo que se mueve, algo que monitorear en el tiempo. Entonces, tendríamos que contar con auditorías periódicas, como ya lo dije, y ir ajustando la estrategia para contar pues, con con la resiliencia que nos hablaste, ¿no? Y por supuesto la monitorización, que es lo que va a ir haciéndonos corregir cualquier brecha que aparezca en el camino. Pues. Estamos en la mitigación constante del mundo digital. Sí, totalmente de acuerdo. Tanto las auditorías constantes, ¿no? que comenta, pero claro, todo siempre bajo esa estrategia que hemos comentado, porque claro, si vamos a veces auditando sin objetivos claros, pues esas auditorías pueden caer un poco en saco roto, ¿no? Entonces,
Por eso nosotros, de alguna manera, planteamos como esta visión global de ciudad en el que nosotros pues tengamos esas, como tú dices, esa película, ¿no? No tanto las fotos, pero sí ir teniendo esa película de todos los dispositivos de la ciudad, qué amenazas estamos expuestos, ¿no? en nuestro ecosistema y ver realmente qué está ocurriendo en cada momento. Entonces, combinando pues estas cosas, pues podemos de alguna manera mitigar pues lo máximo posible sobre los ciberriesgos, ¿no? A los que estamos expuestos. Pero evidentemente totalmente de acuerdo en todo lo que es la parte continua. No se puede quedar solo en ahora, pues, no sé, me preocupo mucho o porque mi vecino o porque mi ciudad vecina o por lo que sea ha tenido algún incidente de ciberseguridad, pues lo pongo todo solo en una semana, en un mes, sino que hay que pensar que la ciberseguridad al final es un proceso, no estamos hablando de fotos concretas. Tenemos que tener en cuenta esa estrategia para llegar a esa ciudad resiliente. Muy bien, excelente. O sea, nosotros podemos hablar de Sentinel como Cybersecurity as a Service. Eso es lo que estamos ofreciendo con Sentinel. Sí, precisamente el producto forma parte, ¿no? de esa parte de monitorización continua, pero claro, detrás tiene, como veis, pues esa parte de auditoría continua, pero también tenemos en cuenta ese compliance, qué activos se tiene en esa ciudad. Luego tenemos esa parte estratégica en el que tenemos pues, proyectos concretos que lo podemos analizar y podemos llevarlos a cabo y podemos analizar los recursos. Y luego tenemos esa parte de si pasa algo en la ciudad porque no podemos mitigarlo, pues cómo nos levantamos, ¿no? Cómo ponemos en marcha de nuevo su servicio. Y al final todo eso, pues englobarlo en una plataforma concreta donde vemos esos datos, ¿vale? Y como comentas, pues nosotros ofrecemos eso en modo SaaS, ¿no? A través de Azure, de Microsoft, ¿vale? Lo mismo también porque el proveedor nos proporciona pues esa seguridad por detrás. Si veis un poco en el caso de Azure, ¿no? Pues todas las certificaciones que tiene todo su centro de procesamiento de datos, incluso a nivel local, ¿vale? Porque no solo hablamos de ISO 27001, por ejemplo, en España tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, pues fueron los pioneros, ¿no? en cumplirlo. Pues claro, si vamos combinando pues toda esa parte compliance, estrategia, fotos continua y poder aterrizarlo en un producto y que además ese producto pues sea seguro y que nos dé esa confianza, pues bueno, pues entendemos que de esa manera podemos mitigar pues todo lo posible sobre esa ciudad, ¿no? Es los riesgos sobre las ciudades. Entendido. Gracias. Vale, a vosotros. ¿Alguna más? ¿Alguna cosilla más o alguna pregunta concreta también de algún espectador? No, estuve revisando digamos, la grilla de preguntas. Todavía no hay pregunta del lado de los espectadores. Yo creo que les gustó bastante la presentación. Eso quiere decir que las dudas, ¿okay? que tengan no las tienen en ese momento. De todas maneras, recuerden, nos pueden escribir a ventas@consein.com o mercadeo@consein.com. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, duda o consulta, para que aprovechen a Ismael Morales, especialista en todo lo que es la parte de ciberseguridad para wellness, con el producto Iris, que es Sentinel, o sea que como nos lo estuvo mostrando, algo muy bueno. Ismael, aprovecho para consultarte dos cositas muy rápidamente. Sí. La primera, yo soy una ciudad. ¿Quién realmente es el que empieza a iniciar o quién es el que inicia este tipo de soluciones de ciberseguridad? ¿Es una alcaldía? ¿Es la gobernación? ¿Quién tú recomiendas que sean los primeros que empiezan a entrar en este tipo de tecnología o de soluciones? Muy buena pregunta, ¿vale? Porque esto normalmente nosotros nos encontramos que todo lo que sean responsables de tecnología, responsables de ciberseguridad, normalmente están bastante concienciados, ¿no? de productos de ciberseguridad o de algún incidente que ya de ciberseguridad que han tenido que han sufrido y han tenido que
que recomponer pues todos los sistemas y ponerlos en funcionamiento. Pero lo que sí estamos viendo, y bueno, ahora vemos un poco más de esa demanda, ¿no? de lo que serían pues o alcaldes o responsables de innovación, ¿vale? En España pues el equivalente serían eso, responsables de innovación, las diputaciones que son pues por ejemplo algunas engloban muchas ciudades, ¿no? No sé exactamente cómo lo distribuís por Latinoamérica en algunos casos, ¿no? Yo sé que a lo mejor un municipio pequeño, ¿no? Pues a lo mejor puede decir, bueno, yo no tengo a lo mejor tantos recursos para ello, pero si hay algún tipo de gobierno, ¿no? que englobe varios municipios, pues quizás pues pueda de alguna manera ofrecer ese servicio a varios municipios a la vez, ¿vale? Que no sea uno solo, ¿no? Sí, en el caso hay varios países, sí. por ejemplo, de América Latina que utilizan, por ejemplo, el caso de Panamá, tiene la Autoridad de Innovación, donde justamente sería como un foco como para darle esa guía, ese norte a alcaldías, gobernaciones para utilizarlo. Pero válido, Ismael, completamente, yo creo que ese sería el norte. Ahora, yendo un poco más allá, porque cuando hablamos de Smart City, normalmente siempre le hacemos la carga o este tipo de tecnología, solamente estamos pensando en alcaldía, gobernaciones. Pero yo también estoy pensando, y basado en lo que tú lo que has comentado, me preocupa, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el ámbito de hospitales, clínicas, que no deberían, digamos, quedar desatendidas con esta parte de ciberseguridad. Y sobre todo en estos momentos que estamos con una pandemia mundial, donde una de las cosas que nosotros nos estamos dando cuenta es que la gente va a salir menos. Y si sale menos, necesito una manera de poder administrar, poder tener monitoreo sobre toda mi ciudad, ¿ok? Y sobre todo sobre cualquier empresa, sea productora o no de algún bien, necesito tenerla controlada. Entonces, yo pienso que digamos, tu solución de ciberseguridad es crítica, porque ya eso cambió, nuestro mundo cambió, ya nuestro mundo dejó de ser ese mundo donde tenía la gente con un trabajo normal. Mucho vamos a utilizar la parte de teletrabajo, mucho vamos a tener que controlarnos de forma remota. Y tu solución se basa en esa seguridad como servicio, se basa en esa plataforma que no necesito instalar algo complejo en el equipo, vía un browser lo puedo administrar. Entonces creo que yo te diría que viendo esto que nos has mostrado, ¿cuáles serían, por ejemplo, 2, 3 consejos que les puedas dar a la audiencia de cuáles serían los primeros pasos para que puedan utilizar tu producto? Pues los primeros pasos, bueno, muy de acuerdo también, ¿no? en lo que has comentado de la situación en la que estamos de más confinamiento y tal. Sí que es cierto que ha sido un poco un acelerador del tema tecnológico de remoto y tal, un poco forzado, ¿no? Pero sí que es cierto que pensamos, bueno, todos los que nos dedicamos un poco a tecnología, ¿no? Al final pensamos que esto iba a ocurrir. Lo que no sabíamos es si, a nivel tecnológico, ¿no? Lo que es todo el tema remoto, todo el tema de gestión de dispositivos y tener controlado esos dispositivos, ¿no? Otra cosa es que no sabíamos si eso iba a ocurrir en un mes, en un año o en 7 años, ¿no? Ya me refiero a nivel ya bastante crítico, ¿no? Pero bueno, ha ocurrido esto que estamos hablando y encontramos pues problemas esos, como comentas, en hospitales, pues sí, los hospitales, pues lo mismo, hay hospitales que tienen muchos dispositivos, otros que no tanto, ¿no? Pues de alguna manera también hay que tener controlados esos servidores, esos dispositivos, esas redes y hacia dónde van esos datos, ¿no? Y luego hablamos, por ejemplo, también ya de ecosistema, ¿no? de turismo, incluso ya para visitar países o ciudades. Claro, al final el turismo, el turista se quiere sentir seguro y cuanto más segura sea la ciudad, tanto a nivel físico como a nivel de ciberseguridad, porque cada vez hay más servicios digitales para los turistas, pues también puede tener repercusiones económicas, ¿no? en las propias ciudades. Y ya luego, como esos consejos, ¿no? Esos primeros consejos que comenta, pues el tener por lo menos ese diagnóstico, ese primer análisis, ¿vale? Que normalmente
la propia ciudad, si no tiene recursos, pues simplemente tenga que pedir ayuda a los expertos, pero por lo menos tener esa foto de realmente la primera, la inicial, de decir, ¿cómo estoy? ¿Qué dispositivos tengo? ¿Cuántos departamentos? ¿Cuántos usuarios? ¿Cuántos portátiles? ¿Cuántos PC? ¿Cuántos servidores? ¿Cuántos proveedores? Ese primer diagnóstico o análisis inicial ayudaría pues a tener eso más controlado y a partir de ahí pues empezar a meter pues este producto según pues esos servidores, esas redes, esos dispositivos y a partir de ahí pues integrando los distintos productos de ciberseguridad que pueda tener la ciudad o que se puedan ofrecer como partnerships, pues tener todo controlado en una propia foto de un dashboard, ¿no? y que ayude pues a conseguir esa estrategia en ciberseguridad, ser una ciudad mucho más segura y bueno, ir preparándose para lo que va a venir y al final y que ya de alguna manera se ha forzado un poco más por la situación, pero en el que tenemos pues muchos sistemas conectados y que tenemos que tener controlados porque los ciberataques ya están ocurriendo, como habéis visto, en ciudades, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco, esos consejos, siempre un poco primero cómo estoy. Esa primera foto inicial por lo menos la tenemos que tener. Y si se tiene algunos recursos internos, por lo menos ir ordenando tanto a nivel de compliance como a nivel de dispositivo, de gestión, a nivel de ordenar esa parte de infraestructura tecnológica, de procesos y de personas, ¿no? Y recursos. Gracias, Ismael, porque justamente esas eran las cosas. Nosotros tenemos que examinarnos un poco nosotros, hacernos un diagnóstico para ver cómo estamos y yo creo que uno no se lo puede hacer yo no me puedo ir a ver y me digo, ay, estoy bien o estoy mal. Al contrario, necesito un tercero que siempre me diga, ese médico, ese doctor que es el que me va a hacer un diagnóstico es muy, muy importante. Tenemos una pregunta a nivel del panel. La pregunta yo creo que en este caso no va para Ismael, en este caso es más para Antonio. Ok, Antonio. La pregunta es básicamente, dice, ¿el tamaño de las ciudades influye en que una ciudad pueda ser más o menos smart? Bueno, buena pregunta. Zoila era que hacer la pregunta, muy buena. La verdad que, fíjate, no precisamente el tamaño de la ciudad es la que te indica si va a ser smart o no, ¿no? Más bien todo lo contrario, las ciudades pequeñas son las que están de moda, las ciudades menores a 500.000 habitantes. Lo importante acá, como lo decíamos al principio, es que esa ciudad tenga esa orientación, que tenga mis valores, mi visión como ciudad, un plan que esté orientado y que incluya valores que me dirijan al bienestar del ciudadano y del turista. A ver, de la manera en cómo está redactada esa visión ciudad, me haga pues que pueda introducir tecnologías digitales que me ayuden a conseguir esa visión. Entonces, no precisamente el tamaño de la ciudad es la que te define smart o no. La que define smart o no es la orientación que se haga en consenso ciudadano, gobierno, todos pues los entes de interés que enfoquen a mejorar en el tiempo la calidad de vida del ciudadano y del habitante, del turista. Excelente, gracias. Justamente esa es una cosa que yo veo, el tamaño de la ciudad. Cuando veo el tamaño de la ciudad, no solamente como ciudad, esa visión, y creo que es lo mismo que Ismael y tu persona siempre han compartido, esa visión, esos objetivos que tiene la alcaldía, gobernación, la ciudad, el Estado. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo creo que hasta por los momentos no tenemos nada más ninguna pregunta. Más bien quiero agradecerles a toda la gente que asistió el día de hoy. Gracias por su tiempo. Recuerden que siempre van a contar con nosotros. Pueden visitarnos nuestra página web www.consein.com. Pueden escribirnos a ventas@consein.com o mercadeo@consein.com. Y sí me gustaría para finalizar unas breves palabras de parte de Ismael y después de Antonio para que se despidan de esta audiencia. Gracias por su paciencia y por el día de hoy. Así que Ismael, te cedo la palabra y después Antonio para que cierre despidiéndose de la gente. Pues nada, muchas gracias por asistir, por compartir este rato con nosotros.
por entender un poquito más de cuando hablamos de ciberseguridad y de cómo securizar, ¿no?, nuestras ciudades, que al final va a ser nuestro futuro. Y lo mismo, lo que hemos hablado antes, no sabemos si esas ciudades están conectadas, llegará a un tema exponencial de aquí a un año, a 5, pero lo que sí sabemos seguro que cuando empecemos y estamos ya empezando a meter temas smart, pues necesitamos securizarlos y para tener al final unas ciudades y unos ciudadanos pues más seguros, ¿vale? Cedo la palabra a Antonio y muchas gracias. Sí. Bueno, eso se traduce en confianza, ¿no? Ahora, yo lo que diría que entendamos en los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que tener un pensamiento del siglo XXI, que es un pensamiento ya de innovación, cuando hablamos de transformación digital, no solamente estamos hablando de la incorporación de tecnologías, a pesar de que de eso se trata, de incorporar tecnologías, pero desde integrando al ser humano, o sea, la persona, la gente, lo más importante en un proceso de transformación digital. Si lo referimos a las ciudades, el foco tiene que ser el ciudadano, no las tecnologías per se. Entonces, el pensamiento es del siglo XXI. ¿Cómo hago las cosas? No precisamente como lo hacía en el siglo XX, orientada a algo físico. Aquí estamos en la convergencia de un mundo digital con un mundo físico. Es la intersección de ambas cosas. Gracias, Antonio. Es más, tengo algo, mira, tengo una pregunta. Yo creo que me gustaría que fuera el cierre, porque es muy buena la pregunta que hizo la audiencia. Carlos, en este caso, dice, ¿es o será exitosa una ciudad inteligente, más basada en criterios económicos que en criterios sociales? Me parece una pregunta bien pertinente y creo que tú, Antonio, que es el que tienes, digamos, más partes para que cierres con esa pregunta. Bueno, fíjate que, o sea, el criterio, a ver, cuando el criterio económico es una arista, o sea, tú en realidad quieres generar un nuevo orden económico y social dentro de una ciudad. Eso es bueno porque incentivas la innovación de la ciudad. Sin embargo, en realidad cuando se aborda este tipo de proyectos, tú lo que quieres es inclusión, o sea, tú quieres llegar a más cantidad de personas y mejorar la calidad de vida de los habitantes y de las personas que visitan. Entonces, en realidad el foco no es económico, pero es una arista. El foco principal es la mejora de la calidad de vida y la inclusión. Ese es lo que se busca al final. Tú no buscas ganar dinero ni ROI en la inversión. Tú lo que buscas, repito, es mejor servicio, mejor calidad de vida, atraer a las personas, atraer a las empresas, tener un buen tejido empresarial donde traiga los talentos, donde vengan las empresas y que haya ese desarrollo parejo económico, pero basándonos en un mundo digital, en una plataforma digital, pero no precisamente es el foco. Perfecto, gracias Antonio, gracias Ismael, de verdad, palabras muy buenas que tuvieron la oportunidad de compartir con todos nosotros. Y ya saben, cualquier cosa que necesiten de las soluciones que han visto el día de hoy por parte de Wellness, pueden contactarnos a nosotros, a consein.com, contáctenos vía mercadeo@consein.com y ventas@consein.com. Señores, feliz día, feliz semana. Mis mejores deseos para todos ustedes y por favor, como siempre les decimos, cuídense mucho y coloquen su mascarilla. Queremos escucharlos la próxima vez que estemos en los webinars de Consein. Muchas gracias y espero verlos pronto.